Buenas a todos, bienvenidos a otra edición de Palco VIP. Hoy volvemos a tener a Javier Alberdi, más conocido en Twitter como Pepe Collins. Tiene un canal de YouTube también que se llama Collins, que os invitamos a visitar y que tiene contenido muy interesante. Y hoy lo traemos aquí, lo habíamos entrevistado el 23 de diciembre, pero del 23 de diciembre hasta el día de hoy han pasado muchísimas cosas y muy graves en el fútbol español. Buenos días, Javier. Hola, buenos días, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues como todo el mundo, muy sorprendido. Bueno, sorprendido Ujú, no. eh, Expectante a ver con lo que pasa con el caso Negreira-Barça. ujú, Pero vamos a hablar de otro tema para dejarlo finiquitado al principio, como es el tema sí, de Valverde. ujú. Valverde, ¿qué opinas de lo que pasó el pasado sábado en el Bernabéu? Bueno, a ver, yo lo desgrano en tres puntos. Uno, yo creo la versión que da el entorno de Valverde, porque Valverde no se ha pronunciado. Bueno, sí indirectamente, pero bueno, yo creo la versión del entorno de Valverde. Eh, La creo primero por lo que sabemos de Fede Valverde, que es una persona que no es violenta y que es una persona que no, que al revés, que conocemos que es una persona que mantiene el control en los partidos, que es el que va a separar a los compañeros, el que además suele decir a los compañeros que se contengan, que tal. No es así. Segundo, porque, como dijo su mujer, no se me pasa por la cabeza que un padre que ha pasado, que está pasando por el sufrimiento que están pasando ellos, alegue una causa como esta para justificar esto. Es decir, harían cualquier otra cosa que no alegar esto. Y tercero, bueno, pues porque según, y por eso digo que Valverde ha dicho, pero sí, no ha dicho, pero se ha dicho, porque una de las circunstancias que se dice es que cuando agrede a Baena, le espeta al momento, di ahora otra vez lo de mi hijo. Sí que lo ha dicho, ¿no? Ha dicho que por qué es. Por lo tanto, yo creo, segundo, yo considero que se equivoca. Yo considero, me hubiera gustado que no hubiera pasado, creo que se equivoca haciendo eso, ojalá que no hubiera pasado, y creo que tiene que ser castigado. Y creo que, bueno, que no hay que rechistar, ni él ni el madridismo, la sanción que sea. Es un mes, son 4 partidos, 4, son 8, 8, y que no lo sé, que igual no le cae una multa, pero lo que sea, él lo tiene que asumir y creo que lo va a asumir. Por lo tanto, se ha equivocado y eso no se puede hacer. Y lo tercero es que lo comprendo, que no es contradictorio con lo que acabo de decir. Es decir, yo entiendo que Valverde le superó emocionalmente esta situación y que perdió el control. Hay quien dice, bueno, pero es que lo hizo 45 minutos después. Lo expliqué en mi vídeo, intenté explicarlo. Es que, a ver, no siempre, y eso lo sabemos todos, y introspectivamente lo meditamos, todos nosotros en algún momento hemos tenido una reacción emocional que se nos ha ido cargando, cargando, cargando y que ha explotado en otro momento. Es que las reacciones no son siempre espontáneas, no es causa, reacción. ¿Y por qué no le pego en el campo? Bueno, en el campo se ve como se agarra la mano, ¿no? Él, como hace así, Hazte así, claro, te hace así, amenaza. se aguanta, ya se aguanta. A mí lo que me dicen, y bueno, lo que me dicen, yo conozco dos personas que han hablado con ellos, con Fede y su mujer, y le dicen que lo hizo 2 veces. Lo hizo en la final ahí la final, en enero en la Copa eliminatoria del de Rey. Copa, y luego el otro día también se lo vuelve a decir. Y entonces él ya se aguanta, pero tú luego te puedes ir al vestuario, estar con ese reconcome dentro, que te está reconcomiendo, que te vas calentando, que te vas calentando, que estás escuchando los gritos de alegría del vestuario del Villarreal y que aquello hace boom al cabo de 45 minutos. Es algo perfectamente explicable. Es decir, eso de que lo hizo en frío, no. No tiene por qué haberlo hecho en frío. Lo puede haber hecho en caliente. Y yo digo que lo comprendo, que no que lo justifico, no lo justifico. Me parece que estuvo mal. Pero entiendo que nadie, el que diga que no le creo, puede decir que él podría controlar esa situación, o sea, que podía controlar cualquier situación emocional y no responder. Yo no sé qué hubiera hecho. Yo posiblemente hubiera hecho lo mismo, que no quiero hacer eso, pero igual me superan las emociones. Entonces, a veces, muchas veces, los seres humanos pues, nos superan las emociones y perdemos el control de nuestros actos, al momento o al cabo de un rato.
Bueno, se dice siempre que lo que pasa en un campo se queda en un campo, se queda en el campo, pero también hay límites que no se deben rebasar. Claro, En este caso, pues, el hijo y la situación que está viviendo Valverde, pues era muy delicada. claro, Bueno, pues pasamos ya al caso que está prácticamente monopolizando la información sobre el fútbol español, que no es otro que el caso Negreira-Barça. ¿Qué pensaste tú el día que saltó la primera noticia en el programa Ketty Yugues de la cadena SER sobre esos 3 pagos a la empresa de Negreira, 2016, 2017 y 2018? Bueno, en ese momento sabíamos muy poco comparado con todo lo que ha salido después, que ha sido casi un goteo diario durante 2 meses, entonces, que todavía continúa. Entonces, bueno, aún así, solo con lo que dijo Sique Rodríguez aquel día, pues ya sorpresa, porque yo creo que todo el Madrid, gran parte del madridismo, habíamos estado con estas sospechas durante mucho tiempo, pero no creíamos ninguno que, que se había producido un pago. O sea, por eso yo creo que nadie, todos se le curábamos que habían habido aquí unas relaciones de conveniencia entre el Barça y la Federación, que habían propiciado que los que mandaban en la Federación, en la propia Federación y en el Comité Técnico de Árbitros mantuvieran sus puestos gracias a la acción del Barça. Pero que era por eso, un juego de un intercambio de intereses de unos y otros, nunca hubiera un pago. Entonces, claro, me sorprendió mucho, muchísimo. Y ahora, después de todo lo que ha salido, Después, porque aún hay gente que piensa que el Barça va a salir sin sanción de este caso. ¿Tú crees eso? nah, yo creo que sin sanción no, lo que pasa es que no va a ser la sanción que debería y por quien debería. Es decir, esto tendría que haberlo juzgado y sancionado administrativamente, deportivamente, pues el Consejo Superior de Deportes y la Federación Española. Y no va a ser así, lo cual es inadmisible. Entonces eso pues, nos va a situar pues, eso, como un país de pandereta, porque realmente pues, que se te escape algo así pues es algo tremendo y que fuera de nuestras fronteras no se va a entender. Entonces, penalmente creo que aunque se les condene por lo más grave, imaginemos que han comprado árbitros y que se demuestra, es que yo creo que hasta en esos supuestos no se iba a hacer uso de los supuestos más gravosos que hay en el abanico de posibles sanciones, los más bestias, digamos, que son pues disolución de la sociedad o parada de la actividad durante 5 años, yo creo que eso no va a pasar. Con lo cual, cualquier cosa que les hagan, aunque sean ya digo, condenados, no va a parecer a poco. Si nos dicen, ponen una multa de 3 millones, no va a parecer a poco. Entonces, o estas personas van a ser inhabilitadas, o yo qué sé, o incluso penas de cárcel menor para fulanito o menganito, nos va a parecer poco. Eh, Ahora bien, de la UEFA y la FIFA yo creo que no se escapan. No se escapan porque es que no hay nada. O sea, con lo que ya se sabe, con lo que ya hay certificado, ya está. Si es que ya hay suficiente para que les cacen. Entonces es cuestión de tiempo. Yo creo que el año que viene, por ejemplo, ya no van a jugar la Champions. Va a ser muy difícil que se escapen de eso. Bueno, parece que la UEFA va a tomar esa determinación de un año sin Champions. El Barça recurrirá. No sé si también a la justicia ordinaria, como hizo con la sanción de 3 partidos a Lewandowski. Mm. Lo que ha creado un mal precedente que ha, Mm. que ha tomado como ejemplo el Betis, que prorrogó de la misma manera la sanción de Canales, Bueno, pero en de este caso creo que no justicia cabe esa ordinaria. posibilidad. En este caso están haciéndolo mucho esto, de lo de acudir a la justicia ordinaria en otros casos. En este supuesto solo pueden acudir al TAS, al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Y lo que se dice es que incluso que la UEFA va a intentar, una vez informe de la sanción, que sería la propia UEFA la que enviaría al TAS el propio caso para intentar acortar el periodo para que el Barça no apure para presentarle recurso a última hora y ganar tiempo para que no les dé tiempo a sancionarles para el año que viene. Bueno, pues se dice que la UEFA incluso para ganar tiempo y que la cumplan el año que viene enviaría al propio TAS para que resuelva de inmediato. Un TAS que ya resolvió favorablemente en el caso Fenerbahce, ya le dio la razón a la UEFA.
es un caso muy similar, y sí. le dio la razón a la UEFA. Es que el articulario es que no hay por dónde escaparse. La UEFA te dice, en su código ético, artículo 12, te dice que en caso de que haya incluso una ventaja informativa, es decir, en caso de que tú pagues a alguien, a un mando en el fútbol, por obtener una ventaja informativa, que te dé una ventaja con respecto a los otros clubes, es decir, tienes una persona que te está informando de cosas que gracias a su posición te da una posición de ventaja con respecto al resto, eso es causa suficiente para que no seas elegible para el concurso de la Champions. Y eso es que no hay que demostrarlo, es que eso ha sucedido, eso ya está probado. Entonces, como encima les tienen ganas, claro, pues más todavía, claro. Y después, cuando decida la justicia ordinaria, la UEFA podría tomar medidas más gravosas para el Claro, Barcelona. sí, porque a veces decimos, a veces se me escapa también, no sé si lo he dicho ahora, esto no es una sanción. O sea, que te deje la UEFA un Mm. año sin Champions el año que viene es que no te No te eligen, no te invito. invitan, pero es una medida que tienen para estos casos de solo un año, pero no es la sanción. A la sanción sí que esperarían, como dices tú, a lo que dijese el tribunal, que aunque fuese una multa, ¿eh? O sea, aquí decimos que si el tribunal condena, la FIFA ya te puede, no sé, son de 5 a 10 años, te pueden sancionar de una forma mucho más severa, y luego la propia FIFA. Y la FIFA ahí sí, si entra, pues las sanciones son todavía peores. Puede ser descenso y puede ser retirada de títulos. Hay varias polémicas en torno a si qué hace falta para que intervenga la FIFA. Si puede ir de De oficio. oficio, Mm. si él tiene que denunciar a la federación, porque en el caso de las plusvalías de la Juve, la FIFA ha actuado, pero ha sido porque la Federación Italiana se lo ha comunicado, lo ha denunciado. Pero hay gente que dice que no haría falta, que incluso puede ser la Liga de Fútbol Profesional u otras instancias las que puedan denunciar. Sobre eso hay polémica. Bueno, en este caso, uno de los implicados es la federación, de la que dependían los árbitros. Claro, habría que ver si la federación, pero bueno, yo de la federación no tendría muchas esperanzas porque bueno, es un organismo que está instalado en la irregularidad en todos sus órdenes. Entonces, pues, bueno, tenemos ahí desde su presidente, pasando por el Comité Técnico de Árbitros, por todas sus instancias, es un organismo que se basa en eso, en actuar de forma irregular, por lo cual, pues no lo sé. Bueno, el Barça tiene una circunstancia muy curiosa y es que 4 de sus últimos 5 presidentes han estado en la cárcel. Lo ha estado Sandro Rosell casi 2 años, que después fue absuelto de un delito fiscal. Lo estuvo Núñez por sobornar a inspectores de Hacienda. ¿Qué no haría para ganar ligas en Tenerife ese hombre? Si estuvo también Caspar en la cárcel de Lleida por temas de su empresa. Y Bartomeu estuvo detenido por el Barça Gate, pasó una noche en el calabozo junto a gente de su directiva. Por lo tanto, esos antecedentes no invitan mucho al optimismo sobre la gestión honesta que puede realizar esos dirigentes en el Barça. No, que el Barça está instalado antes hablaba de la irregularidad de la federación. Bueno, pues se queda corta comparado con la irregularidad manifiesta en la que está instalado el Barcelona desde hace 20 años o más, o desde la época de Núñez. Es un club es que es una catarata de escándalos de todo tipo. Es que ayer había casi un hilo hecho irónicamente, pero que no faltaba la verdad, en el que iba desgranando toda tipología de delitos, y es que no les faltaba ninguno. Es que decía, bueno, pues, ¿qué no han hecho? Es que ibas mirando y ya digo, es que no solo es esto. Es un club que, bueno, es un poco un tema ideológico que trasciende lo deportivo, pero que un poquito justifican cualquier medida que vayan a cometer en base a lo que ellos significan, a lo que ellos suponen, a la trascendencia, al peso social que tienen, y prácticamente lo justifican todo, todo. ¿Qué piensas tú que vives muy cerca del Barça y que conoces a muchos aficionados del Barça? ¿Qué piensa el aficionado culé? Porque si nos referimos a Twitter, Mm. a los que escriben o tienen más seguidores en Twitter defienden
la postura del Barça de que es una víctima de los ataques de Tebas, el maligno, que es madridista, o sea, no desconociendo, sino obviando que está enfrentado también a Florentino Pérez por muchos casos como CBC, como la Superliga, como otras muchas cosas. ¿Qué piensa el aficionado culé de este caso? Bueno, yo entiendo que tiene que ser muy doloroso para ellos, claro. Si nos ponemos en su piel, pues sería igual de doloroso. Quiero decir, y que estén pasando por una etapa de negación, pues supongo que todos, también nos pasaría a todos. Al principio te niegues a aceptarlo. Yo creo que ellos ponen mucho el énfasis en la legitimidad, no tanto a ver, yo creo que siempre hay los más radicales que van a intentar negar cualquier opción, cualquier posibilidad. Yo creo que te encuentras con bastantes que te reconocen que aquí lo que pasó no, pues no fue muy turbio, ¿no? Pasa que sí lo que intentan es separar lo que fueron la legitimidad de lo deportivo, de los resultados deportivos que consiguieron de estos hechos, pues que fueron manifiestamente pues, irregulares, ¿no? Por no decir una ilegalidad. Entonces, pues lo están pasando mal, están en esa etapa de negación y aceptando cualquier excusa que te den. Ya digo, generalizar nunca es ser justo, pero una gran parte pues se niegan a aceptarlo, se niegan a aceptar pues que su club, a ver, lo que dice la fiscalía, que su club pagó por obtener una ventaja competitiva durante 17 años del Comité Técnico de Árbitros. Y eso se niegan a aceptarlo. Pero bueno, es que la realidad es la que es. Algún día tendrán que afrontarlo a modo de sanción, vendrá con la de la UEFA y la reacción será la que ya conocemos. Porque es que la historia nos la ha enseñado muchas veces y va a ser victimismo, va a ser decir bueno, que los demás también lo hacen, que lo han hecho por una actitud defensiva, que si es pues eso, que si la culpa es de Madrid, que si Madrid que se ha beneficiado toda la vida, que si lo hacían de una forma. Yo creo que lo estaba haciendo ahora en un vídeo y yo decía que ¿qué va a decir Laporta el lunes cuando hable? Así que no puede decir casi nada. Así que no puede, realmente tú dices, a ver, ¿qué opciones tiene? No tiene casi opciones. Tú te planteas, incluso inventadas, ¿eh? Va, invéntatelas. Es que no tiene opciones que no resulten en una sanción. Y yo creo que lo que va a intentar decir es que ellos pagaban a este hombre porque pues más o menos era un informante que les daba, pues les informaba de lo que pudiera suceder en el Comité Técnico de Árbitros, que fuera raro, porque claro, como el comité es antibarcelonista y va con el Madrid, pues para que les informara de eso. Ahí van a tirar de victimismo, de este relato que tanto les enciende y les hace unirse a todos ellos, pero claro, es que eso es suficiente para que te sancione la UEFA. Entonces, claro, ya es que tienen muy difícil. Están ya, yo creo que van a entrar en algún momento entrarán ya en lo que es una gestión de control de daños, Mm. porque es difícil escaparte indemne. Entonces van a mirar cuál es la opción que menos daño nos puede hacer. Minimizar el daño porque Claro, daño va a haber. claro. Bueno, se hablaba al principio de que buscaba, bueno, hay unas declaraciones de Enrique Negreira ante la agencia tributaria para justificar esos pagos, diciendo que el Barça lo que buscaba era la neutralidad arbitral. Y después escuchabas a culés o a periodistas culés decir que habían sido víctimas de Enrique Negreira, que los había como estafado, lo cual no es más que reconocer que el Barça quería influir, pero que Claro. Enrique Negreira, pues no, era un hombre que no Sí, tenía sí. peso en el comité técnico de árbitros y no les pudo ayudar. Se han dado multitud de explicaciones, razonamientos, de relatos que pudieran justificar estos pagos en clave culé, barcelonista, y casi todos son inculpatorios. Casi todos asumen la culpa, asumen que intentaron influir. Por eso digo que hay un momento en que ya van a tener que decidir qué es lo que menos daño nos va a hacer, porque una respuesta, una explicación que les haga salir indemnes no hay, ni siquiera desde su propio bando, entonces, que no la hay. Eso de que les había estafado, como bien dices tú, pues es reconocer que intentaron pues manipular la competición. Es que es absurdo el planteamiento.
Bueno, lo primero que dijo Laporta era que pagaban por unos informes técnicos Ahí mintió. sobre árbitros y sobre jugadores de la cantera, que yo entiendo que se refería al hijo. Ah, claro, ahí Porque mintió porque metió al hijo y, lo que pasa es que salieron informes que la gente piensa que sí, eran de Enrique Negreira, eran del sí. hijo. De Enrique Negreira no hay nada, absolutamente. Fue una táctica de intoxicación informativa, como lo fue lo de La Vanguardia hace unos días, que también hablaron de que si Tebas, tal, que mira que Tebas las hace de todos los colores, pero en este caso, pues no tenía razón. La Vanguardia mintió. No, el titular de La Vanguardia no obedecía a la verdad y le sirvió pues, para intoxicar, para alejar de ahí el foco de donde tendría que estar, para decir que todo es un complot. Pues lo de los informes igual, han estado aquí un mes con los informes cuando los informes no tienen nada que ver. El padre reconoció que eran asesorías verbales que no tenían soporte documental ni videográfico y el propio Barça reconoció que esos informes no existían. Eso es que el Barça, ante Hacienda, cuando les hicieron declarar que justificasen los pagos que querían desgravar, que creo que les pillan porque Sí. intentaron desgravar esos pagos. Ante Hacienda, Hacienda dice, bueno, y esto es, a ver, justifícame estos pagos. El Barça no puede, y hay un momento en que firman un acta del reconocimiento de que no había informes, de que no había forma de poder justificar eso. Y el Barça paga una multa de 800, creo que son 800.000 euros por eso. Reconociendo, no, mira, no, nos hemos colado, no hay informes. Hacienda les multa, lo firman el reconocimiento, con lo cual Barça ya ha reconocido que no existen. O sea, no, hay gente que dice, bueno, pues se los van a inventar, los van a hacer nuevos. No pueden ya, porque ya le dijeron que no existían. Con lo cual, lo de los informes ya no lo pueden aportar. Y lo que dijeron en su día desde el comunicado, pues era intoxicar, para que la gente se confundiese y pensase que lo del hijo tenía alguna relación con el padre cuando no la tiene. Bueno, pues no sé en qué medio de comunicación que publicaron el desglose anual de lo que cobraba Enrique Negreira del Barça. Creo que en el año 2016 fueron 891.000 euros. Lo que le imputaba a Hacienda que había recibido la empresa Dasnil 95 SL del Fútbol Club Barcelona, sin ningún tipo de informe físico que pueda probar que ese dinero era para asesoramiento arbitral. Pero ¿cómo vas a justificar que un asesoramiento arbitral te cuesta casi 900.000 euros al año? Es que es imposible, es imposible. Mira, hay un amigo que puso otro día, un amigo mío que es abogado y que puso un símil. Yo entiendo que el símil igual es desagradable, pero perdonadme los culés si lo oís porque no quiere. Es un símil, es un ejemplo, para que me entiendan. ¿Vale? O sea, pero que es muy claro, te sirve para comprender en qué punto estamos. Si a ti te pillan con 250 gramos de droga, la policía tiene que demostrar que eso no es para uso, para consumo propio. Es que usted va a traficar, no. Yo es que soy consumidor de cocaína, por ejemplo. Me lo tiene que demostrar que yo hago un uso indebido de esa droga. Pero si a mí me pillan con 10 kilos de droga en casa, que tengo que demostrar que no soy traficante, soy yo. Porque nadie se cree que sea para consumo propio 10 kilos. Nadie compra 10 kilos. Entonces, la cantidad es muy importante. No, es que hay que demostrar, no hay que demostrar nada. Es que también están poniendo el foco en el tema de compra de árbitros. Nadie está diciendo que se compren árbitros. Se intentaba comprar el sistema. Se intentaba comprar a una persona muy influyente para que pudiese obedecer a sus intereses en clave competitiva. Ya está. Y la cantidad es suficientemente grande como para que resulte significativa y adecuada al símil, al ejemplo que he puesto ahora. Usted ya tiene que empezar a decirme por qué, más allá de los sueldos que pagó a los jugadores, por qué este señor era el señor que más cobraba de todo el Barcelona, incluido el director general. ¿Por qué? O cobraba el doble que el director general. ¿Por qué? Ficharon al tal Reverter de MediaMarket, que decían que era un crack de un ejecutivo estelar. Pues Enrique Negreira cobraba el doble. ¿Por qué? Por unos informes. Entonces, la cantidad es muy importante. Si tú estás pagando esto durante 17 años, con 4 presidencias consecutivas, si estás ocultando estos pagos, porque está demostrado que lo intentaron ocultar, no pasaba por la auditoría, no pasaba por el compliance, no hicieron contrato, no lo sabían casi nadie en el club, solo lo sabían pocas personas, por tanto hay ocultación. Y, sobre todo,
más allá de que no pueda justificarlo, sí, que yo creo que es lo más, es el dato más capital de todo este caso, de todo este asunto. Si tú das finalización a esta relación, ya la del hijo, después de más 17 años o más, a pocos días después de acabar su cargo en el Comité Técnico de Árbitros, ¿qué más hace falta? Si es que ya está. Y luego, si hay compra de árbitros, pues ya se verá y en ese caso se extendería la causa y la gravedad. Pero no hace falta. Si es que con esto, que ya está demostrado, que ya se sabe, ya está. Ya está. Bueno, hicieron un entramado fiscal de muchas empresas que le pagaban a la empresa de Enrique Negreira. Ayer mismo salía una factura que le pagaron en el apartado de relaciones públicas de 52.000 euros, por lo tanto que intentaron tapar todo eso con, pues como pudieron, hasta que los pillaron por culpa de ellos por intentar desgravarse 900.000 euros en Hacienda. Claro, está el enigma de por qué el patrimonio de este hombre no creció en la medida en Sí, que recibía estos ingresos. Podía haber gastado, evidentemente, pero bueno, más por que gastase uno no se pule 7,5 millones así, que sepamos. sí, A lo mejor hay más, pero 7,5 millones no te los gastas así consumiendo cenas, en vez de que vicios, pero no te los gastas. Entonces, como él sacaba dinero de la forma que lo sacaba, o sea, hablan de 150 cheques o hablaban de sí. un cheque por valores de 100.000 euros, así, o cada 2 semanas sacaba cheques. Parece obvio que ese dinero, aparte de a él, iba a alguien más. Entonces, árbitros o no. Es cierto que es una cantidad muy bestia, que igual no es tan bestia si tienes que dividirlo en los árbitros. Pues nadie se cree que los árbitros recibieran dinero. Yo no me lo creo. Nadie lo cree, yo creo. Pero basta con que ese dinero fuera para una o dos personas, para Negreira y para otro más, para que ya sí que se vea claro que esa cantidad era muy, muy contundente. ¿Quién era esa otra persona? No sé, cada uno piense lo que quiera. Hay nombres que pueden ser muy, Sí, muy, muy sospechosos. bueno, hay una persona que ha fallecido, que es Josep Contreras, que era clave en esta historia, porque por lo que parece se llevaba una comisión de cada pago que se le hacía a Negreira. El hijo, con el hijo. Con el hijo. Con el padre no, con el padre Vale, no. pues es una persona que era clave en la historia, pero que ha fallecido el pasado mes de diciembre. Lo que sí se sabe es que una vez que pierde las elecciones o que las gana Rubiales, Negreira saca, creo que son 18.000 euros de cajeros automáticos y manda un paquete urgente a Sánchez Armín, lo cual no quiere decir que en ese paquete vayan los 18.000 euros, pero es una coincidencia que tendrá que investigar el juez, la fiscalía, anticorrupción y todo eso. Creo que es el propio hijo, Javier Enríquez, que ha roto relaciones con su padre, o eso dice, el que dice que él creía que a él le contrataron, el Barça, como una forma de intentar tapar lo del padre. Por si les pillaban para poder justificarlo. Es lo que ha dicho el hijo. Ha dicho, bueno, yo creo que esto a mí realmente me estaban pagando, o me pidieron estos informes y me pagaban así por si pasaba esto, para que dijeran, mira, es que era por esto. Esto es lo que ha dicho el hijo. Pero es curioso que en esta forma de pago que hacían con el hijo, estuviera implicado el tal Contreras, que se llevaba la mitad del dinero, la mitad, el 50% de lo que recibía el hijo, se llevaba a este directivo, y que este directivo fuera capital en la trama Soule, que aún está a espera de juicio, que es la trama que juzga la corrupción en la era de la Federación de Billar, y por la cual está imputado Sánchez Arminio, por el desvío, la malversación de, creo que son 7 o 8 millones de euros también. ¿Vale? Entonces es curioso que haya esa persona un vínculo entre dos casos de corrupción, los dos de la federación, y aparece la misma persona. Eso es sospechoso. Realmente ya te dice que igual, quién sabe si esto es una trama mayor, no lo sé. Eso lo tendrán que demostrar las autoridades. Pero no sé, a mí también da la sensación de que todas de las famosas elecciones a Gerardo González, que la gana Villar gracias a la intervención, se sabe, de Joan Gaspar. La ganó por Joan Gaspar.
que implicó al Barça de Laporta, a todos los clubes catalanes que votaban, a todas las instituciones catalanas que votaban, a otras territoriales que también, bueno, iba a decir un todo, que consiguió ganarse su voto y dio la vuelta, en el último día dio la vuelta a una cosa que parecía ganada por el otro. Y entonces a partir de ahí es cuando se reanudan los pagos a Negreira, curiosamente, justo a partir de ahí. Se habían suspendido durante 2 años y ahí en Laporta los reanuda. Un Laporta que no se hablaba con Gaspar, que era su mayor enemigo, de repente se hacen amigos y de repente Gaspar empieza a ser vicepresidente de la federación, responsable además del tema arbitral. Y ya digo, pero a mí la impresión es que esto viene de antes. Que esto es una trama que viene de antes. Igual sí lo de Negreira, todo este asunto de los pagos, puede que... Pero el propio nombre, Nasdil 95, parece que sea indicativo del año, ¿no? Puede ser. Y yo aventuro, a mí me da que esto viene de antes incluso de la propia constitución de Nasdil 95, porque Enrique Negreira deja el arbitraje, creo que es en el año 94, lo deja. Pero a partir del año 90 empiezan a ocurrir cosas muy raras en los arbitrajes del fútbol español, rarísimas, rarísimas. Sabemos, bueno, que hubo intentos de compras de partidos por parte del Barcelona, vemos presuntamente, porque tenemos el testimonio de Luis Milla en su día diciendo que un jugador de Barcelona que había sido amigo suyo, pues, o que era amigo suyo, que le había ofrecido, bueno, amañar el partido, que él hiciese algo para un penalti, lo que fuese, para amañar el partido y hacer perder al Madrid. Dudo mucho que esa persona, ese jugador, actuase por propia cuenta, actuaría por cuenta del club. Recordemos, un club dirigido en ese momento por una persona que en esos mismos años estaba sobornando a inspectores de Hacienda, por lo cual fue condenado a 6 años de cárcel, y un club que luego hay unas elecciones en las que concurre uno de los pocos candidatos que yo no entiendo, es que las cosas más inexplicables, más, pues no voy a decir que muy estilo florentino, pero casi un empresario de prestigio, un empresario con un marchamo de caballero, de hombre de éxito a nivel internacional, como Lluís Bassat, que luego al acabar las elecciones, que pierde, porque digo que es sorprendente que votaran al fanático, al Bossis, ¿no? Y que todo el mundo sabía que era un chalao, y lo votan a ese, en vez de votar al empresario de éxito, tal, que llevaba Guardiola de director deportivo, encima, Lluís Bassat, y votan al otro. Y este hombre, cuando acaba esas elecciones, declara que alguien del club le ha dicho que tú no puedes ser presidente. ¿Por qué? Porque no sabes hacer cosas. ¿Qué cosas? Pues entre otras, comprar árbitros. Y le dice eso. Y eso lo confiesa a alguien como del prestigio empresarial de Lluís Bassat. Entonces, ya digo, yo creo que la cosa comienza ahí. Que ahí pasan cosas en esos años, de los años 90. A partir del año 90 empiezan a pasar cosas. Yo no digo que esta misma trama, pero pongamos mira, sabemos, por ejemplo, que el hijo Javier Enrique Negreira entra en las categorías inferiores del Barcelona en el año 92, todavía con su padre en activo, y hay un artículo de Cristina Cubero en Mundo Deportivo donde habla ¿cómo dice?, de influencias, de gestión, de tráfico de influencias. Y tráfico de influencias, ya que Enrique Negreira decía que tenía contactos muy directos con la directiva del Barcelona y que gracias a ello había conseguido meter a su hijo. Y casi se lo plantean así en la entrevista al hijo. Le dicen, oye, tú chaval, aquí también te metió tu padre, ¿no? Y dice, hombre, sí, jajaja, pero bueno, pero no, pero yo tal cual. Pero la entrevista está planteada así, como decir, a este lo ha metido el padre porque tiene unos contactos directísimos con la directiva del Barça. Entonces, yo no sé hasta qué punto, pues no sé, si el Barcelona en su día se plantease alguna acción pues no muy lícita que tuviera que ver con el colectivo arbitral, ¿a quién recurriría Enrique en Negreira. esos años? Bueno, y hay otra figura clave que conocía los pagos, que después se fue al CSD y que se aprobó una ley que justo no amplió los años de prescripción en los delitos muy graves. O en los casos muy graves, como sería este, que es Albert Soler. Esto es un tema que cuando nos pillan cuando el barcelonismo nos pillan en un renuncio,
le sacan mucha punta. Es cierto que, que lo de la no aumento del rango bueno, de la prescripción en el caso de los muy graves no afectaba a este caso. Es cierto. Porque al haberse cometido el delito antes de la propia reforma, la ley que aplicaba ya, aunque hubiera puesto por 10 años la prescripción de la muy grave, lo que le hubiera afectado a la norma anterior. ¿Vale? Por tanto, es cierto que cuando decimos esto, siempre nos dicen, aquí estáis liándola, tal. Es cierto, pero lo que es aquí inadmisible es que ese hombre se sabe, está certificado que ese hombre sabía de estos pagos. Es que tenían su firma, es que los aprobaba él. Y cuando él fue presidente del Consejo Superior de Deportes, no los denunció. No, y ahí no había prescrito. Por tanto, yo digo que no prescribió, que lo prescribieron. Que este hombre está imputado por esto. Está imputado porque sabía lo que pasaba y cuando fue el máximo mandatario del gobierno, bueno, sí, designado por el gobierno gubernativo, el máximo mando del deporte español a nivel gubernativo, no hizo nada para denunciarlo, para ponerlo en la justicia deportiva, ordinaria y donde hiciese falta. Y lo cayó. Esa es la gravedad de Albert Soler. Bueno, pues creo que hemos hecho un repaso de todos los actores que han intervenido en este caso. Y como este caso va para muy largo, Sí. y posiblemente una sanción de la UEFA en junio, el tema judicial que va por otra parte, si entra la FIFA o no, que seguramente entre, pues tendremos oportunidad de hablar incluso dentro de unos años sobre este caso. Seguro va a durar mucho. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos otra vez en Palco VIP, Javier, y un abrazo muy fuerte. Igualmente, Pablo. La otra. Adiós. Un saludo, cracks.